Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo, como sabéis, a través de internet, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, hoy no un viernes más, hemos adelantado un par de días, pues porque nos necesitábamos por temas de trabajo, pero bueno, seguimos con nuestro programa Así Somos. Hoy no un viernes más, miércoles, pero bueno, seguramente pues Marta lo repetirá miércoles, viernes, seguramente sábado, domingo, lo iremos viendo a lo largo de la semana. Bien, hoy continuamos con la serie de programas dedicados a urbanismo y plan general. Para ello volvemos a contar con la presencia de Alejandro Criado, abogado y presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros y ilustrarnos sobre el tema de urbanismo, bueno, que ahora mismo está ahí en boga, ¿no? Porque andamos con nuestro plan general ahí. Efectivamente. Oye, Alejandro, ¿te parece que empecemos recordando qué es un plan general de ordenación municipal, Pegón, y en qué situación se encuentra la tramitación de este plan en Marbella? Sí, efectivamente. Bueno, el concepto de planeamiento urbanístico, planeamiento general urbanístico, ha variado con la última nueva ley del año 2021. Entonces, hasta 2021, el plan general pues regulaba todo el suelo de la ciudad, tanto el suelo urbano, el suelo rústico, absolutamente todo. Con esta nueva ley, la lista que se llama también, Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, pues lo que se plantea a efectos prácticos y para que nos entendamos es una división de un plan general más bien estratégico que regula las clases de suelo, que es urbano y rústico, se elimina el suelo urbanizable y luego se deja el plan de ordenación urbana para que regule el suelo urbano con uno o varios planes de ordenación urbana, puede ser 3, 5, 20 o puede ser uno. En la mayoría de los municipios se están optando por tramitar un solo plan de ordenación urbana, que es lo que regula el suelo rústico. Por tanto, el plan general de ordenación municipal es el primero, lo que hace es, ahora entraremos un poco en determinaciones, pero lo que hace es clasificar el suelo entre urbano y rústico, esa es la primera determinación, y en segundo lugar desarrolla de forma detallada el suelo rústico, sobre todo el crecimiento en el suelo rústico, y el suelo urbano pues lo regula a nivel simplemente estratégico y básico, sin entrar en detalle. Por tanto, tenemos un plan que en teoría y en principio pues se tramita y aprueba con más facilidad. El problema es que, bueno, por distintos avatares y demás, porque la legislación de carretera y costas ha complicado la tramitación, empezamos en 2020 o se empezó en 2020 más o menos y parece ser que en 2025, si Dios quiere y todo va bien, pues se podría tener este plan ya aprobado, es decir, regulando el suelo rústico de forma detallada y regulando el suelo urbano a nivel básico, pero permitiendo ya nuevos crecimientos, es decir, lo que están en trámite, que son muchos y importantes, y nuevos crecimientos, aunque como veremos va a ser bastante complicado que haya nuevos crecimientos, porque es bastante restrictivo a la hora de crecer, que eso es bueno para quienes nos guste el campo, y no tan bueno pues para quienes pensamos que es bueno e importante que se desarrollen nuevas viviendas en nuestra ciudad. ¿Tú crees que, en tu opinión, esto tendremos un plan general más completo a la hora de estas divisiones que antes teníamos solo, venga, plan general de ordenación urbana, hacíamos el proyecto, por decir, el básico y luego el de aprobación, ¿no? El definitivo. Y ahora pues tenemos el tema del Pegón, luego hay otro. ¿Tú crees que es bueno, en tu opinión? ¿Es bueno? ¿Nos retrasa? ¿Es más completo? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, el objetivo es precisamente todo lo contrario, que sea más incompleto y por tanto más flexible, es decir, que sea la propia realidad, primero del tiempo y del mercado, quien vaya guiando un poco el futuro de la ciudad. Porque claro, hay decisiones que se tomaron en Marbella pues hace ya prácticamente 40 años, decisiones pues que 40 años después pues no concuerdan con la realidad. Pongo un ejemplo, el plan del 86 pues preveía el trazado de la autovía, pues que se hizo en los años 90, pues por una zona que al final no fue ese el trazado. Bueno, pues hoy por hoy hay todavía suelos clasificados como sistemas generales o calificados para la autovía, cuando no va a haber autovía. Entonces ese tipo de decisiones, pues lo que se hacen es se elimina, se intenta que sea lo más flexible posible y que se vaya modificando con más rapidez y más agilidad, porque además ahora es el ayuntamiento quien lo aprueba todo.
salvo la parte ambiental, que es muy importante, pero es el ayuntamiento que lo aprueba prácticamente todo. Entonces, bueno, en principio es más incompleto, pero es más flexible. Efectivamente, eso es lo que se pretende. Alejandro, ¿cuál es el contenido del pregón general? Sí, en general. En general. Como digo, son determinaciones básicas, ¿no? Es decir, lo primero, pues se determina un poco la planificación estratégica de crecimiento a medio y largo plazo, determina, como he dicho, las clases de suelo, el suelo rústico lo desarrolla de una forma muy detallada. Luego, lo más importante, los suelos públicos, lo que se llaman sistemas generales, es decir, por dónde van pues los grandes equipamientos, pues tipo para equipamiento para ambulatorios, pues para hospitales, colegios, es decir, todo lo que son equipamientos generales que dan servicio a todo el municipio, los grandes, los importantes, los pequeñitos, el pequeño parque y demás, pues eso son ya del plan de ordenación urbana, son más de detalle, pero los grandes equipamientos de infraestructura y demás, todo eso se aprueba aquí. Y luego también tienen que establecerse los bienes y espacios de especial protección, pero de protección singular, es decir, espacios como por ejemplo el castillo de Marbella, por ejemplo, que tiene un valor singular. Ahora, si por ejemplo nos vamos, por poner un ejemplo, al edificio de Ares Bank, que tiene un interés y demás, pero no es singular, eso no forma parte. ¿Qué edificios más? Pues por ejemplo la Basílica Paleocristiana, por ejemplo, pues esa también tiene un interés singular y por tanto está aquí. Ahora, si hablamos de edificios de singular interés histórico, pero que no tienen un singular interés, pues esos no están. Es decir, los importantes están aquí, los menos importantes es el plan de ordenación urbana. Y luego, pues es muy importante también las estrategias de crecimiento en el suelo urbano. Hay que mentalizarse que los futuros crecimientos en España, cosa que yo no comparto y ahora diré por qué, pues van a ser la ciudad existente, es decir, lo que es el suelo urbano. Por ejemplo, en Marbella hay dos suelos muy importantes que son suelo urbano, que es la zona de Andalucía, enfrente del puerto Banús, es un terreno muy grande que se ha considerado como urbano, pues no, ese es un futuro crecimiento en la ciudad. Otro futuro crecimiento, pues hay un terreno bastante importante en la zona de Puente Romano al este, pues ese también formará parte del crecimiento. Yo considero que dentro de las grandes bolsas de suelo urbano tendría que estar Guadaiza, la zona de Guadaiza, no lo han considerado así, yo creo que tendría que ser urbano y por tanto de aquellas estrategias a corto plazo para el crecimiento de la ciudad en suelo urbano. Porque la estrategia en el suelo rústico, que ya no hay urbanizable, ahora es rústico, pues la estrategia es prácticamente que no haya crecimiento y sea simplemente para usos económicos, de tipo económico. Porque, como digo, los criterios que se establecen son bastante restrictivos y entre los criterios que se dice, por ejemplo, es que sean actuaciones de nueva urbanización de interés general o social. Es decir, que se está planteando que si se quiere hacer una urbanización nueva tipo la Zagaleta, pues tiene que ser de interés social y general y acreditarlo. O, por ejemplo, todo lo que sean usos productivos se priorizan, es decir, si que se quiere hacer, por ejemplo, un campo de fútbol o una privado en las afueras de la ciudad, pues eso tiene prioridad pues sobre una Zagaleta tipo o una urbanización residencial de lujo. Bueno, yo creo esto parte de un principio básico que lo he estado comentando pues con un técnico que es un principio básico, que es la Agenda 2030, que yo no comparto, porque la Agenda 2030, sobre la base de considera que hay una urgencia climática, pues hay que frenar el crecimiento y por tanto todo aquello que pueda, entre comillas, influenciar en el cambio climático, pues eso tiene que no crecer. Bueno, yo he visto informes de más de 100 científicos que creen que no hay una urgencia climática y por tanto en un país como España, que tiene solo el 10% de suelo urbanizado, creo que no hay, el suelo no es un bien escaso. La Costa del Sol, que es una zona colmatada si comparamos con el centro de Andalucía, tiene desarrollado el 13,5% del suelo como urbano, el resto es rústico, no desarrollado. Y Marbella, que tiene una orografía especial y que tiene, digamos, una delimitación geográfica bastante estrecha,
es decir, que se puede decir que hay poco suelo, pues tiene todavía un 60% del suelo por crecer, es decir, hay mucho suelo en Marbella por crecer. Por tanto, el suelo no es un bien escaso, no considero que sea un bien escaso, y por tanto, sobre esa premisa, creo que es un error limitar tanto el crecimiento, porque eso va a influenciar en las viviendas, el precio de la vivienda. Si no va a haber mucha expectativa de nuevas viviendas en suelo rústico, pues la oferta se va a mantener, no va a crecer mucho, sin embargo la demanda es constante en Marbella. Entonces va a haber que apañarse con el suelo urbano y va a ser, yo creo que un problema que puede empeorar la vivienda. Yo por eso tengo un criterio de que tendría que ser tan flexible como el plan de Benavís. En Benavís, por ejemplo, se prevén 30 zonas de crecimiento, 30. En Marbella ninguna. Y además la que quiera crecer con un criterio muy restrictivo. Yo, ya digo, no lo comparto, seguramente están acertados, es un criterio, yo no lo comparto, es decir, el ayuntamiento sabrá por qué tiene ese criterio. A mí me gusta más el de Benavís de que tiene 30 zonas de crecimiento, prácticamente conserva los suelos urbanizables del plan anterior y hace un planteamiento de crecimiento y hace un planteamiento de lo que es lo normal en una zona costera con tanto suelo rústico todavía y con tantísima demanda. Bueno, vamos a dar una oferta suficiente a esa gran demanda que hay, porque de esa forma puede haber una variedad de oferta que es un problema que hay en Marbella. En los planes generales existe, por lo menos hasta ahora, lo que se llama modificación puntual de elementos, ¿no? O sea que tú tienes una parcela y por H por B, si el ayuntamiento antes es necesario, pues se le cambiaba la calificación, tenía el visto bueno de la Junta. ¿Se pueden hacer todavía modificaciones puntuales de elementos? Ya no se llaman así, pero claro, ahora el plan general, o sea, el plan general de ordenación municipal y sobre todo el plan de ordenación urbana van a ser muy fácil de modificar. Se van a adaptar muy bien a la realidad. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende es que la Junta de Andalucía no entre en la altura de los edificios de la calle Ricardo Soriano. No tiene sentido. No tiene sentido porque es un criterio de ciudad, es un criterio municipal. O si en Marbella hay más viviendas unifamiliares que viviendas plurifamiliares. Eso es un criterio propio de la ciudad. Por tanto, sí que va a ser muy fácil, cualquier modificación en suelo urbano va a ser fácil de tramitar. Cualquier modificación en suelo rústico, en lo que es el crecimiento de la ciudad, como ya entras en modelo territorial, por así decirlo, según la lista, cosa que yo tampoco comparto, porque el crecimiento tendría que ser algo también del municipio, pero si nos vamos a la ley, cree que eso altera el modelo territorial y por tanto cualquier crecimiento tiene que tener el informe favorable de la Junta de Andalucía y cualquier modificación en el Plan General de Ordenación Municipal respecto a los crecimientos también debe tener ese criterio de la Junta de Andalucía. Es decir, afortunadamente ahora va a ser más fácil cualquier tramitación. De hecho, hoy, por ejemplo, si el ayuntamiento considerara, por ejemplo, que una parcela del suelo urbano, pues que está calificada como vivienda unifamiliar, quisiera que fuera, por ejemplo, un edificio de 6 plantas, hoy legalmente lo puede hacer. Otra cosa es que tenga la capacidad de absorber pues una demanda de ese tipo, cuando está el plan de ordenación urbana. Eso ya es diferente, pero como poder se podría. Es decir, lo que cuenta José María Morente, que es el padre de la ley, es que la ley nueva lo pretende, es un traje a medida de cualquier municipio. Hay municipios que tienen unas necesidades y hay otros que tienen otras necesidades, entonces te permite de forma muy fácil adaptarte. Había con la ley antigua una cosa que se llamaba la adaptación a la LOA, que era un trámite complicadísimo, que no había en España ninguna ley que tuviera esa adaptación, con el objetivo de incluir más viviendas protegidas, que al final no ha servido para nada, porque desde los años 2005-2006 es que prácticamente no se han construido viviendas protegidas más de 1.000, 2.000 al año, y en Andalucía los últimos 10 años, pues posiblemente no lleguen a las 1.000 viviendas en 10 años. Entonces no ha servido para nada. Ahora sí ha servido para ralentizar, para burocratizar la tramitación. Lo que era la ley de ordenación urbana de Andalucía, ¿no? Que la LOA, efectivamente. Retrasar. Eso lo atrasaron innecesariamente, ¿no? O sea que... hay un tema que yo creo que a la gente le interesa mucho, Alejandro. Lo tratamos en el último programa que hicimos, que es el de los suelos rústicos. Hasta hace poco, un suelo rústico, todo el mundo sabía que era
nada, intocable. Ahí no puedes poner ni un carrito. Hoy eso ha cambiado. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero ¿cuáles son las determinaciones en suelo rústico? Alguien que nos está viendo dice, pues yo tengo suelo rústico, ¿podré construir? ¿No podré construir? ¿Qué necesito para poder construir? Bueno, lo que se hace por parte de la Ley Urbanística Andalucía Nueva no es ni más ni menos que volver a lo que había en la Ley del 92 de suelo. No hace nada extraordinario. Es decir, la ley anterior para mí cometió el gravísimo error de prácticamente hacer imposible construir una vivienda en suelo rústico. Y casualmente, desde que se aprobó la LOA, jamás en Andalucía se han construido más viviendas en suelo rústico, todas ilegales, evidentemente. Claro. Todas ilegales. Por lo tanto, si vas a prohibir algo, tú tienes que tener la capacidad de hacerlo cumplir y no crear una situación de desventaja de el que es más valiente, pues es el que construye la ilegalidad, y el que es menos valiente y más respetuoso con la ley, pues ese no construye. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Volver a lo anterior, con la ley del 92 de suelo, que para mí es la que más me ha gustado en España en general, una ley que se entendía muy bien, había algunas cuestiones y principios que no comparto, pero era una buena ley. Y el suelo rústico permitía las viviendas aisladas, como se permiten ahora. Entonces se decía, siempre y cuando no generen núcleo de población. Ahora es más estricta, que si pone una vivienda aislada, es decir, no puede hacer cualquier vivienda. ¿Qué supone que sea aislada? Primero, tiene que ser una vivienda que tenga una superficie mínima. Una parcela de 1000, 2000 metros no puede hacer una vivienda. Eso no es una vivienda aislada. Pero sí, si tiene 25.000 metros. Con 25.000 metros te puede hacer una vivienda aislada. Ahora bien, donde tú ubiques la vivienda, tiene que estar a 100 metros de cualquier otra vivienda y a 200 metros de cualquier otro núcleo residencial. ¿Qué es un núcleo residencial? Pues nos encontramos en suelo rústico en Nogén, incluso en Marbella, no, sobre todo en Nogén, pues bueno, en Marbella también tenemos la zona que está encima del hospital, ahora mismo no, la zona de los Altos de Marbella. Los Altos de Marbella, efectivamente, que ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, aquello es una urbanización ilegal, completamente ilegal, que además sigue creciendo, ¿no? Bueno, pues en el momento que tú encuentres un núcleo de edificaciones, de ese núcleo te tienes que apartar 200 metros para que sea aislada. Es decir, tú no puedes hacer a 100 metros una vivienda cuando hay un grupo de viviendas a 100 metros. Perdona, los molineros. Los molineros. Tú no puedes hacer una vivienda a menos de 200 metros de lo que es el ámbito de los molineros. No puedes hacerlo. Los molineros seguramente seguirá siendo fuera de ordenación. Lamentablemente, ahí ha habido un cambio que yo no comparto. Con buen criterio, la primera versión del plan general establecía buena parte de los molineros como suelo urbano. En la segunda versión vuelve a ser suelo rústico. Y lo deja un poco a un plan de desarrollo, un plan especial. Yo creo que es un error, porque aquello es una urbanización que sigue creciendo, y cuanto más al margen de la legalidad, más ilegalidades se cometen. Cuanto más posibilidades tienes de regular una zona, pues al final vas a meter a la mayoría en un ámbito de regularización. Pero entonces, para que sea legal necesitas, como antiguamente, 25.000 metros cuadrados. 25.000 metros cuadrados. Importante que esté a 100 metros de otra vivienda y a 200 de algún núcleo poblacional. Efectivamente. Luego ya estableces pues una ocupación máxima del 1% de la parcela, es decir, la edificabilidad es amplia, ¿no? 25.000 metros está bastante bien. Efectivamente, es decir, y luego, bueno, pues da una serie de parámetros y demás que al final, bueno, pues van a permitir lo que siempre se ha hecho, la típica vivienda unifamiliar en suelo rústico, de recreo, para fines de semana. ¿Por qué no lo hizo la Junta de Andalucía con la LOA? Porque es verdad que ese tipo de parcelas no se la puede permitir cualquiera, es verdad. Hay ciertas personas que se la pueden permitir y otras que no. Pero fue un criterio puramente ideológico, ¿no? Porque realmente si lo que quieres es conservar el campo, también es bueno que haya vivienda, también es bueno que esté ocupado. El campo, cuando está desocupado y abandonado, pues se acaba quemando. Es el problema que tenemos aquí en Marbella con los cabreros. Ya no hay cabreros, que iban por el campo, iban comiéndose las malas hierbas y el campo estaba limpio. Que ahora el campo está abandonado. Entonces el abandonarse
y además no permitir, porque mucha gente de campo lo que hacía era limpiarlo, limpiaba, quemaba, en fin, eran pequeñas hogueras que se hacían. Trabajadores forestales que limpiaban el monte, ¿no? Ahora no. En invierno se limpiaba, se quemaba los rastrojos y tal. Ahora no se permite hacer nada de eso, con lo cual da la impresión de que lo que parece es que quieren que se queme más el campo, porque la gente no es consciente de que desde el año 60, que hay datos de superficie quemada, se han quemado 7 millones de hectáreas en España. Bien es verdad que, claro, lo que se quema por un lado se recupera por otro, porque el campo también sigue su propio curso, ¿no? Y de hecho en Europa somos el segundo país de Europa con más árboles. Es una cosa muy curiosa. Y también es verdad que esos 7 millones de hectáreas quemadas se compensan con lo más de 4 millones de hectáreas reforestadas. Es una política que vino de los años 40 del franquismo y que, pues ya digo, en el año 90 ya poco más o menos se fue abandonando esa política muy positiva y al final se ha llegado a unos 4 o 5 millones de hectáreas reforestadas, con lo cual, bueno, entre una cosa y otra se compensa. Pero bueno, yo creo que está bastante bien que tú, si tienes una finca, porque 25.000 metros podemos llamarle una finca, en el que puedas tener árboles frutales, puedas tener, y te vas allí el fin de semana a cuidarlo, a limpiarlo, a podarlo, porque tengas un sitio donde puedas descansar, dormir o irte a vivir allí, ¿por qué no? O irte a vivir allí. Porque hoy en día está tan cara la vivienda. En verano te vas allí si hay buen tiempo. Efectivamente. Otro tema importante, Alejandro, ¿cuál es la regulación del crecimiento de la ciudad y las expectativas de ese crecimiento? Vale, pues mira, efectivamente el crecimiento que plantea, como ya hemos dicho antes, el Plan General de Ordenación Municipal es muy limitado, es muy restrictivo, hay que seguir una serie de criterios de sostenibilidad, pero no es imposible, quiero decir, como poder se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el trámite que hay que seguir? Si nos está escuchando un promotor que tiene, pues no sé, 100.000, 150.000, 200.000 metros cuadrados y quiere hacer un planteamiento para crecer. Bueno, primero, lo que sí establece, eso viene de la ley de suelo estatal, es que el suelo a transformar tiene que ser en continuidad del suelo urbano. Por tanto, un suelo que esté aislado es más difícil que se permita su desarrollo. Ahora bien, si ese suelo tiene un carácter turístico o tiene un carácter de interés general y demás, pues podría desarrollarse. Por lo tanto, el primer requisito es que esté en continuidad. Segundo requisito, pues tiene que hacerse una propuesta de crecimiento, y esa propuesta y esa delimitación pues tiene que tener un trámite, aprobarse, y además un plazo de tramitación, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo que yo escribí un artículo en la revista La Ley, pues hace como 6, 7, 8 años, antes de que se aprobara la lista. Yo ya proponía en un artículo pues que se eliminara el suelo urbanizable y que en todo caso esos crecimientos que se hicieran tuvieran un plazo de caducidad, porque no puede ser que yo proponga un crecimiento pero luego no haga nada. Entonces, lo que hace la lista con buen criterio es, alguien puede proponer un crecimiento, tiene un trámite, un tiempo para tramitarlo, y si no lo tramita, pues eso se queda en nada. Se suspende y se queda caducado. Entonces, ese es un poco el trámite. Tiene que seguir unos criterios de sostenibilidad, son complejos de cumplir. Si es una propuesta de crecimiento de un uso económico, industrial o un uso de interés general, pero no residencial, pues va a tener mejor acogida que un uso estrictamente residencial. Pues sí. Otro tema, ¿qué requisitos tienen las viviendas en suelo rústico? Requisitos. ¿Es lo mismo que hemos estado hablando de los de 100 metros y 100 metros o nos pide algo más? Bueno, normalmente... A nivel de ocupación, de edificación, de... Sí, normalmente lo que se pide, que todos esos requisitos que hemos comentado antes se tramiten en lo que se llama un proyecto de actuación, que es una especie de planeamiento urbanístico, y eso se tramita ante el ayuntamiento con información pública de todos los colindantes. Como un plan parcial. Sí, pero para una vivienda. Sí. Es decir, un proyecto de actuación. Esto ya existía con la ley del 92, que se llamaba autorización, era un documento más sencillo, pero había que tramitar esa autorización previa, que entonces era autonómica, se aprobaba por la Junta de Andalucía, y luego con esa autorización ya se daba la licencia. Pues aquí ese trámite, que ahora es muchísimo más complejo, pues ese trámite lo llevas ante el ayuntamiento, que es un proyecto de actuación, se tramita, información pública a todos los colindantes, y una vez que se apruebe, pues ya puede empezar a tramitar la licencia de obra. Efectivamente. Por tanto, es un trámite más complejo,
pero también más garantista, es decir, porque un vecino puede decir, no, oiga, usted no está a 100 metros, usted está a 50 metros mía, yo no quiero que construya usted ahí, y puedes alegar y oponerte a esa vivienda, ¿no?, que se va a construir. Por tanto, bueno, es más garantista que lo que había antes, pero de alguna forma lo que se tiene que garantizar es que las viviendas sean aisladas, que no se creen urbanizaciones irregulares como hay en Monda, hay en Ojén, hay en Marbella, en Los Molineros. Eso es lo que se trata. No haya núcleo. Eso es, de que un núcleo de población por las buenas, sino que sean viviendas aisladas y además pues tenga de alguna forma pues alguna vinculación agraria o rústica, ¿no? Pues eso, el árbol de frutal, lo que tú has comentado, algún huertecito, pues todo eso hay que... Y que tengan vecinos a 100 metros. Eso es. Y que haya núcleos a 200 donde eso puedan haber pues los diferentes equipamientos, o bien médicos, o bien lo que sea, que no esté en una zona perdida en el... Sin embargo, sí necesita esos 25.000 metros, como hemos hablado. Por ejemplo, hay un núcleo que yo creo que ahora mismo es suelo urbanizar en lo programado, que es el Desastre. El Desastre, no sé si tú sabes dónde lo ubicas, eso está cerca de La Cañada. Bien. Bueno, pues eso es un núcleo de viviendas irregulares que no tienen servicios, no tienen apenas acceso, etcétera. Entonces, por ejemplo, de ese núcleo, todo el suelo rústico hacia el norte, a 200 metros podrías construir. Yo creo que es interesante que vayamos enterándonos de todos estos temas. Sí. De todos estos temas. Alejandro, otro tema que bueno, pues es importante, no solo en Marbella, porque el tema del problema de la vivienda y de los precios de la vivienda y de los precios de los alquileres de la vivienda se está sufriendo, yo creo que en toda España. ¿Cuáles son las previsiones en materia de vivienda en Marbella? Bueno, en materia de vivienda, por lo que me cuentan del ayuntamiento y lo que hay aprobado, hay un plan de vivienda, me parece a mí que es de, no sé si es de este año o del anterior, pero hay un plan municipal de vivienda. Entonces en ese plan se prevén en total unas 700 viviendas nuevas, pero de esas 700 son viviendas nuevas en construcción, me parece que son unas 200 más o menos, y el resto pues son viviendas en alquiler, reformas, es decir, habilitar viviendas para la protección oficial. Y siendo de protección oficial, ¿qué requieren? Una calificación previa, y por tanto que quien opte a esa vivienda no sea cualquiera. Es decir, Amancio Ortega no puede comprar una vivienda de protección oficial. Puede comprar alguien que cumpla el tipo de vivienda que hay. Hay de régimen especial, que son para viviendas de gente muy humilde, que tienen un salario pues anual, pues supongo que sean los 10.000 euros o algo así, y régimen general, que hay distintos grados. Es que hay una concepción errónea de que cuando hablamos de vivienda protegida y vivienda de marginal, pues no soy vivienda marginal. Como hay distintos grados dentro del régimen general, hay hasta 7 veces el IPREM. El IPREM es una especie de salario mínimo, pero solo para viviendas protegidas, ¿no? Esto vino de la época de Zapatero, un criterio que es correcto, ¿no? El tener un criterio distinto al salario mínimo interprofesional es el IPREM. Bueno, pues 7 veces el IPREM puede ser una familia que tenga unos ingresos de 50.000 euros. Es decir, unos ingresos de 50.000 euros no son gente humilde, son gente pues con un salario, pues cualquier autónomo puede tener ese sueldo. Y con ese salario, con ese IPREM, pues puedes optar al tipo de vivienda que salga según la categoría, ¿no? Entonces, pues no estamos hablando de vivienda, en fin, vivienda a lo mejor que pueden salir a lo mejor de 90 metros, que suelen ser las dimensiones, 3 habitaciones, no está mal. Pues efectivamente por un precio de unos 200.000 euros. Hace muchos años que se ve poco el tema de la vivienda de protección oficial, pero hace 30, 40, 50 años, pues se hicieron muchísimo. Muchos barrios nacen de vivienda de protección oficial. Claro, lamentablemente... Barrio, bueno, o sea, barrio... Miraflores. Es decir, lamentablemente, Pilar Miraflores. La mayor parte de la vivienda protegida que se ha hecho en España ha sido durante el franquismo, ¿no? Es decir, en los años 60, 50, 70, pues tenemos el barrio, por ejemplo, de la Divina Pastora. Eso fue una promoción público-privada, y todo ese barrio, que son viviendas parecidas, de pequeñas dimensiones, son viviendas de protección pública. Todo Miraflores, y además no son viviendas de gente marginal. Las viviendas de Miraflores, pues, en fin, yo conozco a muchos profesionales que viven allí y demás, y fíjate, todo eso son viviendas de... Fíjate que yo empecé a vivir allí en lo que era, fíjate, era la Colonia del Pilar.
antes, lo en que, la zona del Pilar, que el Pilar es anterior a Miraflores, sí, y aquello sí. nace como la colonia del Pilar, y en aquel tiempo era como una urbanización. Claro. La gente, bueno, en aquel tiempo había muchísima gente allí viviendo, que si hablamos, pero en fin, barrio bastante bueno, igual que Divina Pastora, igual que, bien, y nacen de esos pisos de protección oficial, claro, que yo creo que vinieron muy bien. Sí, no, hombre, es que hay que tener en cuenta que una época diferente, con circunstancias distintas, y desde el punto de vista económico también, es decir, tampoco vamos a criticar tanto lo poco que se hace ahora. Entonces la vivienda no era un valor refugio de inversión, por tanto era más fácil, pero también hubo una gestión mejor, porque hubo 4 millones de viviendas en cuestión de 40 años, ¿no? Y son cifras que, bueno, que están muy lejos de lo que se construye en la actualidad. Pero lo que se plantea ahora mismo es rondar las 750 viviendas. Desde el punto de vista que es algo razonable, porque no está mal, los datos, mira, los datos a nivel nacional de construcción de vivienda, pues estamos hablando de unas 1000 al año. Digo, hemos pasado de los 100.000 en los años 70, 60 a las 1000 en toda España. La mayoría de la Comunidad de Madrid. En Andalucía, en los últimos 10 años, pues no llega ni a las 500 viviendas en los últimos 10 años. Entonces, claro... Bueno, porque aquí salgan 750, lo que no está mal, es bastante bien. Claro, quiero decir que hay que ser realistas, ¿no? Con lo cual, si hay esa expectativa, es un plan para 4 años. Y esas 700 o 800 viviendas en 4 años... pues está muy bien, una buena cantidad importante. Y si luego se plantea otro proyecto de ese tipo, pues mejor. Y luego están en ese plan de vivienda, no están las viviendas previstas en sectores que están en trámite. Por ejemplo, Arroyo Siete Revueltas, el Realejo, que ahora salió el plan de sectorización, en fin, hay 2, 3, 4, 5 sectores que están en desarrollo y ahí no cuentan, es decir, son aparte otras viviendas que saldrán y que en principio tendrían que promover el ayuntamiento o bien la iniciativa privada en colaboración con el ayuntamiento. Y luego también está en temas de vivienda lo que está ahora de moda, que son las viviendas en equipamientos públicos. Como no hay suelo, y el problema es el suelo, pues en España eso está en la legislación de Cataluña, la de País Vasco, la de Madrid, la de Andalucía también. Bueno, la de Andalucía no, la ley nueva de vivienda en trámite ya lo prevé. Y es que, aunque cualquier ayuntamiento lo puede prever mañana cambiando el plan, y es que en un equipamiento, pues vamos a poner, por ejemplo, pues qué digo yo, el hospital, ¿no? En la zona del hospital, suponte que ese suelo, pues hay una zona que es un enorme parque dentro del hospital, es un equipamiento. Bueno, pues en ese equipamiento, esa zona, que es a lo mejor un triángulo, pues pongamos de 500 metros, así, pues se podría plantear, ¿por qué no? Como equipamiento que es, un equipamiento para vivienda, y sacar a concurso, tiene que ser sacar a concurso con una, digamos, acuerdo público-privado para sacar esas viviendas, pues puede ser alquiler, puede ser en venta, evidentemente con concesión administrativa, una concesión administrativa a 60, 70, 80 años. Pero el promotor ahí no tendría que pagar el suelo, lo pone el ayuntamiento, pero a cambio el ayuntamiento permite que salgan viviendas a un precio asequible, que es el gran problema que tiene Marbella. Pero esas viviendas no serían nunca propiedad definitiva, sería un poco como a un tiempo, la concesión administrativa. Un concesionario. Claro. Una concesión. Claro. Y a un promotor... porque el suelo es público. El suelo es público, pero a un promotor le permite durante 70, 80 años explotar un suelo para vivienda, sacarlas en alquiler, y es una solución, ya digo, que está funcionando muy bien. Yo resuelvo consultas para Aranzadi, ¿no? Que es una editorial la más importante de España, ¿no? Y nos consultaba un ayuntamiento del País Vasco si podían hacer viviendas pues en suelo público, pero no para gente humilde, sino era para inversores, para jóvenes inversores, es decir, sin protección pública, sin ver el salario, nada. Y estuve estudiando su legislación y sí se puede hacer. Bueno, es verdad que en los planes generales anteriores, en las parcelas de equipamiento, por ejemplo, parques y jardines, sí se podía construir, no vivienda, pero sí construcción en ese equipamiento. Nos hicieron 25, un porcentaje de los metros cuadrados de la parcela de parques y jardines, se podía hacer una cafetería, no sé qué, una construcción. Sacar la concesión pública, claro. O sea, una concesión privada a un particular, sí se puede hacer, claro. Pero estamos hablando ya de viviendas. La vivienda es algo, esto es novedoso, es una moda que es una solución que se intenta dar ante la falta de suelo para vivienda, pues facilitar a los promotores. Y eso, ya digo, en el plan de Marbella no se puede hacer hoy, pero si se modifica, si se modifica correctamente, pues sí se podría hacer.
Bueno, hablando de concesiones, ahí yo tengo un par de temas que me gustaría saber tu opinión. A ver, tenemos una parcela importante, con una cantidad de metros importante, que bueno, lleva ya muchos años dando ahí un poco, claro, en el sentido de que está en primera línea de playa, parece que se le da poco uso, parece que no tiene, en fin, lo que se realiza allí o lo que se hace no da suficiente, hay pérdidas, por decirlo de alguna manera, y me refiero a la residencia tiempo libre. No sé cómo se recogerá en el plan general nuevo estos metros, que no sé si rondan los 65.000 metros cuadrados, y no sé, va a seguir como está, va a seguir en manos de la Junta. Hay posibilidad de que este suelo, que es un suelo de equipamiento, se venda, que hubo un tiempo que se decía que la Junta igual podía vender estos a un privado. ¿Cómo ves tú este tema? Pues es un tema complejo, pero muy interesante, ¿no? Lo primero, esto es un equipamiento de la época del franquismo, de los años, me parece que 63, me parece que construyó, para permitir, además fue un innovador porque se hizo en toda España, ¿no? Y este fue de los primeros, a los trabajadores poder tener vacaciones a un precio asequible. Y esa filosofía más o menos se ha mantenido, ¿no? Y además hay otras residencias a tiempo libre en toda España, ¿no? Entonces, evidentemente hoy, en los años 50, 60, allí no había casi nada, o sea, era las afueras. Hoy pues es una zona muy buena, más o menos céntrica y en primera línea de playa, lo cual tiene un valor enorme. Entonces, ¿cuál es creo recordar que el Plan General de Ordenación Municipal lo prevé como equipamiento público. Claro, eso creo que es un criterio que está en trámite de variar, ¿no? Porque lo que sí tengo conocimiento es que se está tramitando lo que se llama un estudio de ordenación, es decir, cambiar la calificación para que sea un equipamiento privado. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no se ha gestionado bien. Yo creo que en los últimos 10 años el coste para todos nosotros, todos los ciudadanos, según he leído en la prensa, pues supera el de los 100 millones de euros, incluso hablan de 150 millones de euros por una mala gestión. O porque a lo mejor debe estar en manos privadas, ¿no? Porque ese tipo de servicio público ya no tiene el público que a lo mejor tenía antes, ¿no? En todo caso, algo cuando no es rentable, pues la administración tiene que tomar una decisión. Y yo creo que hay que tomar una decisión correcta, es decir, no venderlo, porque eso sería una pérdida patrimonial por parte de la administración pública, pero sí dar una concesión administrativa de 60, 70 años para que se dé uso a ese equipamiento privado, que insisto, es una pena que se pierda o porque no haya demanda o porque no se haya podido gestionar correctamente, pero los trabajadores necesitan un sitio para irse de vacaciones y no gastarse un dineral, sino que puedan permitírselo. Y de hecho los precios eran muy económicos. Pero ya digo, para estar un edificio en ruina, porque lo que no se usa se arruina, no se conserva, se arruina. Entonces, para que se pierda o se vende o se arruina, porque las dos opciones, porque no puede seguir, eso se cerró creo hace un año, no puede seguir abierto algo que da tantísimas pérdidas de dinero público. Pues la mejor opción, la más razonable, es mantener la titularidad pública, pero darle vida y que sea un particular pues quien explote esa zona y bueno, allí tienen, la verdad que las instalaciones son muy buenas y bueno, yo creo que eso lo mejor es conservarlo, además está protegido, una zona la edificación es una edificación de una arquitectura moderna para los años 60, entonces yo creo que eso hay que proteger. La mejor forma es que se le dé uso. Bueno, eso lo conocemos en M95 porque hace varios años pues, había inquietud por parte de los trabajadores, los tuvimos aquí porque no sabían y parece ser que no se podían ubicar quizás en otros albergues que hay por la zona cercana nuestra. Lógicamente había inquietud y estuvimos aquí viéndolo. Aquello lo conocemos toda la gente de Marbella. Allí había, pues no sé, del orden de como 800, una cantidad de estudios, ¿no? Que eran unos apartamentitos. Sí, hay bungalows, pequeños bungalows aislados, es una maravilla. Luego había un supermercado grande, había una iglesia. Una iglesia también. Había equipamiento deportivo, pistas deportivas de todo tipo, enorme. Campo de fútbol, tiene un campo de fútbol. Sí, hablamos de 65.000 o por ahí anda metros cuadrados. Sí. Y luego a línea de playa. La línea de playa que vaya a las dunas del Real de Zaragoza, todo aquello, que además ahora se ha puesto muy bonito, pues han puesto pasarelas, pues todo eso, pues la verdad es que, en fin, es una pena que, como tú dices, tenían un chiringuito que daba a la playa, en fin, es una pena que aquello pues esté abandonado y todo lo abandonado pues terminará demolido y el temor que tenemos muchas veces en Marbella es que
bueno, pues equipamientos que bueno, son para uso, disfrute, sino de los vecinos, de otros trabajadores, pues termine pues en manos privadas definitivo, no con una concesión. Eso es. Es una pena porque, por ejemplo, si uno va a los albergues juveniles, no sé si albergues juveniles funcionan muy bien. Y tenemos el Fuerte Nahuel. El Fuerte Nahuel. O el Albergue África. El Albergue África, uno va a Córdoba, en el centro tienes un albergue juvenil para que los jóvenes puedan viajar y a precios muy asequibles. Pues igual, es una pena que no se haya podido gestionar tan bien como los albergues, pues ese tipo de centros de ocio, de vacaciones, pues para trabajadores pues que tienen un salario que no se puede permitirse de vacaciones, ¿no? O sea, yo creo que en aquella época pues fue una innovación enorme dentro de una gama de derechos que claro, en aquella época empezaron lo que eran las vacaciones pagadas, lo que es las vacaciones, etcétera, ¿no? Una serie de derechos a los trabajadores, y entre los cuales estaba pues darle la oportunidad de viajar y ir a buenos sitios. A Insert Nevada creo que hay otro también. En fin, es una pena, la verdad que es una pena. Es interesante, ¿no?, la propuesta por parte... Es interesante, pero a mí me da pena porque yo creo que los trabajadores van a perder un centro de ocio muy interesante, pues para quien no se puede permitirse de vacaciones y irse a primera línea de playa, pero por otra parte, desde el punto de vista de la gestión pública, es la solución menos mala. Si no viene la gente, si eso está vacío, si no tiene utilidad, mire usted. Si está costando dinero a la administración pública, a todos los ciudadanos... Pero no solamente está costando, es que va a terminar en ruinas, si no está ya casi en ruinas. Y ocupa. Y ocupas. Se puede entrar, claro. Luego yo creo que la idea de que se le dé vida, yo creo que es interesante. La solución menos mala, creo yo. Hay otra zona, que es una parcela, es un edificio, con una zona de aparcamiento, pero que además está en una zona, en Marbella, prácticamente en el centro. Me refiero al edificio donde está Endesa, donde estaba Endesa, y la parte de detrás, que tenía una portada grande, que era un aparcamiento de una parcela importante, que está en la plaza de San Bernabé, donde está la plaza del Colegio María Auxiliadora, en una zona. ¿Sabemos eso qué rumbo va a tomar? Lo que yo tengo entendido, y he leído en la prensa y además en algún periódico de local está en contacto y me han facilitado información, pues bueno, lo que parece es que ha habido una modificación o una interpretación de la normativa del Plan General para permitir pues que se levante una suspensión que yo creo que ya no tenía ningún sentido. O sea, el Plan General establecía en todo el centro histórico pues una suspensión de cualquier tipo de licencia, de parcelación, de edificación, claro, y remitido a que se haga un plan especial. Llevamos ya 40 años y no se ha hecho el plan especial. Hombre, eso es hora de darle algún tipo de solución, aunque sea en zonas puntuales, que es lo que se ha hecho. Yo estoy tramitando en otra zona del centro histórico una licencia de segregación y me la han echado para atrás pues precisamente por esta limitación, ¿no? Es decir, yo creo que es una pena que no se haya tramitado el plan especial, que yo creo que hubo, José María Morente además fue quien hizo un planteamiento inicial, hubo una información pública, que no haya salido el plan especial, pero por lo menos, hombre, yo creo que es una solución de ciertos puntos importantes de la ciudad, y siempre y cuando, que yo creo que sí, entiendo que sí, se va a proteger, se va a valorar y se va a mirar con mucho cuidado qué es lo que se va a hacer, pues levantar esa suspensión y que se pueda construir. O sea, porque no podemos, porque no haya un plan especial, pues dejar edificios que se arruinen, pues lo que hemos estado hablando antes. Claro. Ese edificio que lleva ya mucho tiempo sin que Endesa esté ahí, pues claro, ese edificio al final se va arruinando, se va cayendo. Entonces, bueno, pues si hay quien lo ha comprado, que va a hacer, creo que son viviendas, no sé si viviendas turísticas o viviendas en alquiler, pero que son viviendas, que eso es algo positivo, que va a generar economía y demás. Bueno, pues yo creo que si tiene además los informes técnicos, que yo no los he podido leer, pero me gustaría leerlos, informes técnicos y jurídicos, es porque lo que se va a hacer es razonable y porque lo que se va a construir es algo que viene bien y que protege lo que hay, porque protege que se proteja. Aquí tiene un patio espectacular, pues, para hacer un restaurante o para lo que sea, y yo creo que ningún arquitecto, su sano juicio, va a hacer ningún estropicio en ese edificio, ningún arquitecto. Algo que esté deshabitado termina eso es. Entonces el arquitecto que haga el proyecto, pues supongo que va a respetar ese patio, va a respetar la estructura, lo va a respetar todo. Y además el ayuntamiento va a mirar muy bien qué es lo que se hace, con todo perfectamente. Entonces, como yo conozco bien cómo funciona el urbanismo y sé que para ese tipo de cuestiones van a ser muy rigurosos tanto los técnicos como los letrados,
pues yo tengo plena confianza en que lo que va a salir de ahí va a ser algo muy bueno, es decir, va a ser un edificio pues que va a estar habitado, que va a haber más vida en el centro histórico, que es una pena porque a las 8 o 9 de la tarde, cuando cae la noche, aquello está bastante vacío. Entonces, si se le va a dar más vida, va a haber movimiento económico, yo lo veo bien. Va a haber iluminación. Va a haber iluminación, hombre, va a ser estupendo. Seguridad, porque quieras que no, si está habitado, claro, lo están manteniendo, claro. hay más seguridad. Claro, de todo, yo lo veo positivo porque, insisto, estoy convencido, tengo pleno convencimiento de que los técnicos van a mirar muy bien lo que se va a hacer y se va a proteger lo que haya que proteger, lo que tenga un valor cultural histórico, con total seguridad. O sea, yo en ese sentido tengo plena confianza en el ayuntamiento. Bueno, Alejandro, terminamos el programa de hoy. Como no tenemos la posibilidad de que te cogemos cada 2 o 3 semanitas y vamos dando norte de cómo va nuestro plan general en sus diferentes fases, PEGOM, PEGOU, plan general en definitivo, en fin, pues lo vamos haciendo poquito a poco y así le vamos dando un respiro a nuestro televidente que van informándose. Y otro día podemos ver el plan de ordenación urbana, que ya hay algo, ya hay un avance, con lo cual ya se puede hablar de algo. Oye, también si alguien tiene cualquier tipo de pregunta, algo, aquí a la tele, nos manda la pregunta. Oye, el próximo programa le podéis preguntar a Alejandro este tema. Lo preguntamos con mucho gusto, si queréis, pues aquí a -25 mandáis bien un correo electrónico o una llamadita de teléfono y nosotros le preguntamos a Alejandro cualquier duda que tengáis, siempre referente al tema del plan general. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa con más temas nuevos. Perfecto, muchísimas gracias. Y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa de interés urbanístico e informativo, bueno, pues nos despedimos hasta el próximo, si no viernes, miércoles. Hoy hemos tenido que adelantar un poquito. Chao, nos vemos. Así somos.